La clase de hoy vamos a dedicarla a resolver el problema de Kepler. El problema de Kepler es el de dos partículas que interactúan con una fuerza central atractiva, que es la fuerza gravitatoria, fuerza que varía, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre las partículas. El problema de Kepler es central para la mecánica celeste, para entender el movimiento de los planetas alrededor del Sol o de los satélites alrededor de un planeta, y tiene una historia bastante interesante y larga, ¿no? A mediados del siglo II, ¿no? Ptolomeo propone su teoría geocéntrica del sistema solar, es decir, la Tierra ubicada en el centro del universo, y las estrellas de la bóveda celeste junto con los planetas, la luna y el sol girando alrededor de la Tierra. Pronto se ve que los planetas no siguen a la bóveda celeste de las estrellas lejanas, sino que hay veces que parecen que el sentido de rotación se opone al de la bóveda celeste, es lo que se llama el movimiento retrógrado. Y esto luego se emparcha, Almagesto emparcha la teoría de Ptolomeo, proponiendo los epiciclos, que es lo que está dibujado aquí. Tenemos la Tierra fija en el centro del universo y un planeta, que es el punto rojo, que se está moviendo a lo largo de un círculo pequeño, de radio pequeño, cuyo centro está en un círculo de radio mayor, cuyo centro es la Tierra. Entonces, si un planeta se mueve a lo largo de estos círculos menores, centrados en el círculo mayor, el movimiento en cierto momento es retrógrado, pega la vuelta del planeta, y eso lograba explicar bastante bien lo que se veía del movimiento planetario. Este modelo del sistema solar fue el que perduró hasta aproximadamente el siglo XVI, cuando Copérnico sugiere la teoría heliocéntrica, ¿no? Es decir, que ahora el centro del universo es el Sol. Estamos hablando siempre del centro del universo porque en esa época no estaba la idea de galaxias, de que el sistema solar está adentro de una galaxia y que hay muchas otras galaxias. Eso vino después. Y bueno, y lo que sugiere Copérnico es que los planetas orbitan circularmente, en órbitas circulares alrededor del Sol. Copérnico, en su libro, para evitar problemas con la Inquisición, plantea que esto es simplemente una hipótesis matemática, que no es la realidad, sino que si él pone el Sol en el centro y a los planetas girando alrededor, logra una descripción más simple. Kepler, unas cuantas décadas después de la sugerencia de Copérnico, a partir de observaciones astronómicas de Tycho Brahe. Tycho Brahe fue un astrónomo real danés que vivió toda su vida en una isla fría de Dinamarca, observando los planetas, observando las estrellas, y que había recopilado una cantidad enorme de observaciones, no observaciones a ojo desnudo, porque esto es previo a que Galileo le da su rol importante al telescopio dentro de la astronomía. Decía, Tycho Brahe genera unas tablas enormes con datos astronómicos, y Kepler, a lo largo de 2 décadas, desde 1601 hasta 1619, estudia estas tablas, estas observaciones, y logra encontrar cierta regularidad, y que las enuncia en forma de 3 leyes empíricas. Las 3 leyes de Kepler son empíricas, es simplemente haber visto
las observaciones de Tycho Brahe y haberse dado cuenta que había ciertas periodicidades, ver ciertas figuras geométricas dentro de todos esos números, y los enuncia en 3 leyes que, repito, son empíricas, no hay ninguna teoría física detrás de ellas. Y estas 3 leyes de Kepler son: la primera dice que las órbitas planetarias son elipses, ¿sí?, y el Sol está en uno de los focos de la elipse. Con esto se aparta del modelo copérnico de las órbitas circulares. La segunda ley es la que dice que la línea que une un planeta con el Sol, el radiovector que une un planeta con el Sol, barre iguales áreas en iguales intervalos de tiempo. Esto lo demostramos en la clase pasada. Esta propiedad no es exclusiva de la atracción gravitatoria, sino vale para cualquier fuerza central y tiene que ver, está íntimamente relacionada con la conservación del módulo del momento angular. Y la tercera ley es la que relaciona el periodo, el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol, el periodo orbital del planeta, con la distancia del planeta al Sol. Lo que dice la tercera ley es que el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media al Sol. En términos más rigurosos sería: el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor de la elipse, de la órbita elíptica. Estas 3 leyes tienen distintos rangos de validez. Mientras la segunda, como mencionamos recién, vale para cualquier potencial de fuerza central, la primera es propia del potencial kepleriano, del potencial que va como 1 sobre la distancia, atractivo, mientras que la tercera vamos a ver que es una ley que se cumple en muy buena medida, pero no es exacta. Un comentario sobre esta tercera ley: cuando dice que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la distancia, esta proporcionalidad tiene que ser independiente del planeta, porque si no, no dice mucho, ¿no? Entonces es una constante, la constante que vincula el periodo al cuadrado con el cubo de la distancia. Podríamos llamarlo una constante no universal, sino una constante solar. Bien, entonces Kepler enunció sus leyes, y 50 años después de Kepler, finales del siglo XVII, Newton propone la ley de gravitación universal, que dice que 2 cuerpos, por tener masa, se atraen, y con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y encuentra en sus principios, en su libro, o demuestra de manera geométrica, que las 3 leyes de Kepler resultan de esta ley de gravitación universal cuando usa su teoría de la mecánica. Newton arma lo que él llama un sistema del mundo. Pone las leyes que rigen los fenómenos mecánicos y, por otro lado, plantea la ley de gravitación, como él dijo, sin hacer hipótesis de dónde viene esta ley de gravitación y cómo es esto de que las masas interactúan a distancia. Pero bueno, combinando sus 3 leyes que forman la mecánica con la ley de gravitación universal, logra explicar perfectamente las 3 leyes de Kepler. Nosotros ya demostramos la segunda, hoy vamos a demostrar la primera y la tercera. Y esto es lo que a Newton le da una fama enorme a nivel científico, ¿no? Haber hecho unas teorías, ¿no? La mecánica y la ley de gravitación, que logran demostrar por primera vez las leyes de Kepler, ¿no? Dejan de ser empíricas para ser el resultado de una teoría física. Bueno, una anécdota que se cuenta mucho cuando se habla de órbitas elípticas es la que está enunciada acá. En 1684, Hooke y Halley, el del cometa y el del resorte,
tenían una discusión entre ellos, entonces van a donde estaba Newton y le preguntan qué curva describiría un planeta si la atracción hacia el Sol fuese inversamente proporcional a la distancia. Perdón, acá hay un error. Si la fuerza de atracción hacia el Sol fuese inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre planeta y Sol. Hooke estaba convencido que eran elipses, pero no lo podía demostrar. Cuenta la anécdota, no sabemos si es verdad o no, pero cuenta que Newton inmediatamente cuando recibe la pregunta, cuando le hacen la pregunta, dice, bueno, la órbita es una elipse, claramente, y que eso lo sabía no por intuición, sino porque lo había calculado. Se pone a revisar sus papeles para encontrar el cálculo, no lo encuentra, o sea, no encuentra los papeles donde había calculado las órbitas correspondientes a una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre planeta y Sol. Pero se ve que le hizo ruido la pregunta de Hooke y de Halley. Y motivado por esta consulta, Newton vuelve a rehacer las cuentas para encontrar la elipse. Tengamos en cuenta que Newton lo hace usando un lenguaje geométrico, no el lenguaje diferencial que vamos a usar hoy. Y bueno, esa de empezar a rehacer las cuentas de la órbita elíptica lo lleva fue como el germen para su famoso libro de los principios de la filosofía natural, los Principia, que los publica en 1687. Y bueno, acá un comentario que viene muy a cuento de la situación actual, es que el trabajo original de las órbitas elípticas lo había hecho bastante antes, en el periodo 1665 a 1666, y ese se llama el año maravilloso de Newton, porque debido a una peste bubónica que azotaba con Inglaterra, ¿no?, con una mortalidad impresionante, Newton vuelve a su casa y está recluido durante un tiempo extenso de aproximadamente un año, y ahí es donde hace contribuciones al cálculo diferencial, a la óptica, bueno, a la mecánica y a la gravedad. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es repetir los pasos de Newton. No repetir los pasos, reencontrar lo que encontró Newton usando sus leyes de la mecánica y la ley de gravitación, pero como decía antes, usando nuestro lenguaje moderno del cálculo integral y diferencial. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Dos partículas que interactúan con un potencial que es atractivo y que va como 1 sobre la distancia entre las partículas. Vimos en la clase pasada que este problema se puede, para un problema de fuerza central en general, no solamente para uno puede encontrar una ecuación diferencial para calcular la órbita de la partícula en el plano de su movimiento, ¿no? Recordemos que se conserva por simetría rotacional, se conserva el momento angular, y eso implica que el movimiento ocurre en un plano. Bien, entonces la partícula describe la partícula del problema equivalente, ¿no? Recordemos que cuando tratamos el problema de dos partículas, en primer lugar habíamos reducido los grados de libertad del centro de masa, nos habíamos parado en el centro de masa y teníamos el problema de una sola partícula que tenía una masa que era la masa reducida mu, y que estaba sujeta a un potencial central, que es el potencial físico. Bien. Y bueno, entonces esa partícula, como decía antes, se mueve en un plano y la órbita será la curva que me da r en función del ángulo θ. Esa es la forma más conveniente de expresar la órbita en un movimiento de fuerza central. Bien, decíamos, para un problema de fuerza central habíamos deducido la ecuación diferencial de Binet, que es la que marqué acá. Está escrita no en función de r, la distancia de la partícula al origen, al centro de fuerza, sino con el recíproco u. L es el momento angular, el módulo
del momento angular, que también es igual al momento canónico conjugado del ángulo θ, que recuerden es una constante de movimiento por simetría rotacional o porque θ es cíclica, como te guste verlo. Y aparece también la fuerza, que para el problema de Kepler es una fuerza atractiva que depende de esta forma con la distancia. K es positivo, K es positivo y es igual, lo que estoy marcando acá, la constante de fuerza K es la constante universal gravitatoria G por el producto de las masas, y eso es igual a la constante G por la masa reducida por la masa total, m1 más m2. Bueno, entonces para ver cómo es la órbita, para apuntar a encontrar la primera ley de Kepler, lo que tenemos que hacer es reemplazar la fuerza que aparece en la ecuación de Binet por la expresión menos k sobre r cuadrado, ¿sí? Y está bueno que aparezca este u cuadrado dividiendo en la ecuación 13.3, porque fíjense que tenemos que evaluar a f, a la fuerza, en el recíproco de r. Por lo tanto, f evaluado en 1 sobre u va a ser igual a menos k u cuadrado. Y entonces el u cuadrado que aparece en la fuerza se cancela con el u cuadrado que aparece en la ecuación de la órbita. Y termina quedándonos en lo que está acá una ecuación diferencial que sabemos resolver. ¿Por qué? Porque el término de la derecha, que sería el más complicado porque hay un 1 sobre u cuadrado, la fuerza podría tener una dependencia con u complicada. Sin embargo, para la fuerza gravitatoria nos queda un término constante, que es la masa reducida, k, la constante de fuerza, dividido el momento angular al cuadrado. Escrito en términos de la constante de fuerza expresada en términos de g y de las masas, resulta ser este término. Bien, y esta ecuación que nos queda es una ecuación que sabemos resolver porque es la de un oscilador armónico simple con frecuencia 1, ¿sí? Y con un término inhomogéneo, lo cual generalmente complica las cosas, pero ahora es un término inhomogéneo constante, ¿no? Porque mu k sobre l cuadrado es una constante, y entonces sabemos que la solución inhomogénea particular que podemos tomar es simplemente decir u es igual a la constante mu k sobre l cuadrado. Bueno, teniendo en cuenta esto, vemos que la resolución de la ecuación de Binet es simplemente esta, es una amplitud por coseno de θ menos θ0, es la solución de la homogénea, la ecuación homogénea. Fíjense, con omega igual a 1, con frecuencia 1, más el término inhomogéneo. Bien, la A es una amplitud, la podemos tomar sin perder generalidad, la podemos tomar positiva, ¿sí? No cambia nada. Si la tomamos negativa, simplemente a θ0 lo corremos en pi y el A vuelve a ser positivo. θ0 es una constante de integración que no es importante para determinar la forma de la órbita, porque fíjense que si cambiamos θ0, lo único que estamos haciendo es girarla rígidamente a la órbita. O sea, el u de θ es simplemente girarlo en un ángulo θ0, cambiando θ en una dada cantidad. Cambiando θ0 en una dada cantidad, lo que vemos de la 13.5 es que la u rota en el mismo ángulo que cambiamos el θ0. Por lo tanto, sin perder generalidad, podemos tomar que θ0 es igual a 0. ¿Sí? O sea, este θ0 lo podemos olvidar. La otra constante de integración, que es A, por supuesto que no, porque tiene que ver con la amplitud del movimiento. Bueno, algo que podemos sacar inmediatamente de la ecuación de la órbita de 1 sobre r, es decir, de u, en función de θ, es que la órbita va a ser cerrada.
Porque cuando θ gira, pega una vuelta alrededor del origen, es decir, θ lo cambio por θ más 2pi, u de θ no cambia. O sea, u de θ es igual a u de θ más 2pi. Por lo tanto, cuando pego una vuelta, vuelvo a estar a la misma distancia de antes de pegar la vuelta, a la misma distancia del origen del centro de fuerza que antes de pegar la vuelta. Bien, veamos, entonces decíamos, tenemos una órbita cerrada que es la 13.5, habíamos tirado una constante de integración que es la fase que es irrelevante, nos queda otra constante que es la amplitud. Como sabemos, en el movimiento armónico simple, de última estamos calculando la solución a una ecuación de oscilador armónico simple, sabemos que en ese movimiento la amplitud está relacionada con la energía, ¿no? De hecho, la energía es proporcional a la amplitud, al cuadrado. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer es, en lugar de trabajar con la amplitud, vamos a trabajar con la energía. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a la ecuación de la energía, que es esta, ¿no? La energía, el término de energía cinética radial, y los últimos dos términos forman el potencial efectivo. Esta es la energía de la partícula en el campo de fuerza kepleriano, ¿no? El campo gravitatorio. A esta energía, nosotros queremos evaluar esta energía en función de la, pero acá tenemos R punto, y acá lo que tenemos es 1 sobre U recuerden que no es otra cosa que 1 sobre R, pero R en función de θ. No tenemos R en función del tiempo, sino R en función de θ, tenemos la órbita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar lo que hicimos en la clase pasada. Recordemos que R punto, usando la regla de la cadena, habíamos visto que R punto es L sobre mu R cuadrado por la derivada de R respecto de θ. Entonces, bueno, simplemente, si queremos calcular la energía conociendo la órbita, no necesitamos tener R de t. Basta reemplazar R punto por esta expresión, en la ecuación de la energía, y logramos expresar la energía en función de la derivada de R respecto de θ, y eso lo podemos calcular porque tenemos la función R de θ explícitamente. Bueno, trabajando un poco, sea reemplazando R por 1 sobre U, haciendo un poco de derivadas y un poquito de álgebra, llegamos a que la energía en función de la función U de θ, valga la redundancia, es esta ecuación 13.6. El primer término que está entre estos corchetes sería el término de energía cinética radial más la barrera centrífuga, es lo que originalmente era la energía cinética de la partícula cuando la vemos moviéndose en el plano, mientras que el último término no es otra cosa que el potencial gravitatorio, ¿no? El menos g mu masa por U. Bueno, U en función de θ lo tenemos, podemos derivarlo, nos va a dar menos b seno de θ, lo reemplazamos en la ecuación 13.6, trabajamos un rato y llegamos a una expresión de la energía en función de la amplitud, que era lo que buscábamos. Y efectivamente la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado, y además aparece un término extra, el que está restando, porque recuerden que tenemos un término inhomogéneo en la ecuación del oscilador armónico. Bien. Sigamos. Vamos a reescribir la ecuación de la órbita, esta que está acá, en una forma más compacta. Después vamos a volver a la energía, pero ahora vamos a reescribir U. Vamos a reescribir la ecuación esta, la 13.5, de una forma más compacta. Y lo que hacemos es lo siguiente, es reescribirla de esta forma. Como cierta parámetro P sobre R, ¿no? La distancia de la partícula al centro de fuerzas, igual a 1 más un parámetro epsilon, que enseguida le vamos a ver su significado, por coseno de θ. Fíjense que simplemente lo que hacemos acá es llamar a este término,
a g mu cuadrado ml cuadrado, llamarlo como 1 sobre p. ¿Sí? Entonces multiplicamos después todo por p para que a la izquierda nos quede p sobre r. Acá nos va a quedar un 1, como este. Y entonces después p por a va a ser epsilon. Bien. Entonces efectivamente el parámetro p, como dijimos acá, el parámetro p es g mu cuadrado m sobre l cuadrado, el recíproco de p. Por lo tanto p es l cuadrado sobre g mu cuadrado m. Y lo llamamos factor de escala. Enseguida vamos a ver por qué. Es una constante, repito, porque L es constante y bueno, y el resto son parámetros o constantes universales. Y a epsilon, que es igual a P por A, lo llamamos la excentricidad de la órbita porque efectivamente va a ser la excentricidad. Tanto P como epsilon son cantidades positivas. Bien. ¿Por qué a P lo llamamos factor de escala? Porque si P aumenta, y que P aumente, por ejemplo, significa que aumenta L. Eso lo vemos de la ecuación 13.9. Lo que hace... Fíjense que si P aumenta, el término que está a la derecha, 1 más epsilon coseno de tita, está limitado. Su valor máximo va a ser 1 más epsilon, porque el valor máximo de coseno de tita es 1. Por lo tanto, si tengo una órbita y ahora con un P dado, y ahora aumento el P, dejando el epsilon fijo, es decir, dejo la excentricidad fija y aumento el P, lo que voy a necesitar es aumentar R. Entonces lo que estoy haciendo es rescaleando la órbita en un factor P. Por eso a P se lo llama un factor de escala. A ver, para que quede claro, ¿qué quiero decir? Si para un P tengo que esta es la órbita, eso lo vamos a ver en un ratito que es este el caso, si esto suponemos que una elipse, cuando aumento el P, esto es para un P sub 1, para un P sub 2 mayor, lo que voy a tener es que R, la distancia de la partícula al origen, va a tener que aumentar en la misma proporción que aumentó P sub 2, para pasar de P sub 1 a P sub 2. Entonces voy a tener una órbita así. Esto será P sub 2 mayor al P sub 1. ¿No? Y este es con P sub 1. Por eso se le llama un factor de escala. Tiene que ver con, no con la forma de la órbita, eso lo vamos a ver enseguida, tiene que ver con la excentricidad, sino tiene que ver con el tamaño de la órbita. Podríamos pensar que es un término importante, pero no es tan importante como es la excentricidad. Vamos ahora entonces a hablar un poco de la excentricidad. Fijémonos, la excentricidad es P por A. P es este 13.9 que definimos. A lo podemos deducir de la 13.7, lo podemos despejar y escribir en función de E y los otros términos. Bueno, una advertencia, todo lo que sigue del problema de Kepler es uno se pierde porque pasa constantemente de tales parámetros o de tales... Sí, de tales parámetros usa otros. Bueno, paciencia. Bien, decíamos, si hacemos ese trabajito, es decir, a P lo escribimos... No, a P no lo escribimos como nada. A lo escribimos, lo despejamos en función de E. Podemos ver, se puede ver, eso le queda a ustedes para que llenen los huecos de este desarrollo, que la energía se escribe como cierta constante que es L cuadrado sobre 2 mu P cuadrado por la excentricidad al cuadrado menos 1. Lo que finalmente nos lleva a esta expresión, la 1311, que es muy interesante, que nos da la excentricidad de la órbita en función de la energía. ¿Sí? Y vamos a ver inmediatamente que la energía es la que va a dictar las propiedades, cómo es la energía nos va a decir qué tipo de órbita tengo. Y eso geométricamente se va a traducir en un cambio de la excentricidad.
Entonces, recapitulando, la órbita se escribe en función de estos dos parámetros P y epsilon, factor de escala y excentricidad. El factor de escala simplemente nos dice si aumenta o disminuye, que el tamaño de la órbita aumenta o disminuye, pero no se deforma. Mientras que el epsilon sí es el importante y está relacionado con la energía. El epsilon es el que nos dice qué tipo de órbitas tenemos. Recuerden que antes, al principio, había un tita 0 que lo habíamos hecho igual a 0, que era simplemente elegir una orientación particular para la órbita. Bien, sigamos. Para aquellos que manejan secciones cónicas en coordenadas polares, bueno, habrán visto de que la ecuación 13.8 efectivamente es la ecuación de las secciones cónicas escrita en coordenadas polares, RT. Para lo que nos manejamos ese tipo de cosas, hagamos un poco de cuentas para convencernos que efectivamente la ecuación de la órbita es ecuación de secciones cónicas. Recuerden, elipse, círculo como caso particular, parábola e hipérbola. Bien, ¿qué hacemos? Multiplicamos R de los dos lados de la ecuación 13.8 para sacarnos el denominador R. Nos queda esta ecuación. R es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Ahora vamos a pasar a cartesiana para tratar de llevarlo a una forma mucho más reconocible para la mayoría de nosotros. Bien. Fíjense que R coseno de tita es X, o sea que acá ya me aparece una coordenada cartesiana, pero me aparece ese R que es una raíz cuadrada, y siempre que uno tiene una raíz cuadrada, ¿qué hace? La deja sola de un lado, manda el resto del otro y eleva al cuadrado. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces logramos escribir la ecuación de la órbita. Todavía no elevamos al cuadrado, ¿no? Pero esta ecuación coincide con la ecuación de la órbita, pero ahora expresada en coordenadas cartesianas. Elevamos al cuadrado. Hay que tener cuidado cuando uno eleva al cuadrado cualquier ecuación, porque al elevar al cuadrado podemos estar obteniendo soluciones a lo que buscamos espurias, que tienen que ver por haber elevado al cuadrado y no porque estaban originalmente, ¿no? Después hay que chequear de que las soluciones que obtengamos o lo que obtengamos sea lo correcto. Bien. Bueno, acá 60. Esta nota de pie de página es porque Bruno Ronchi alguna vez había sugerido recordar para saber qué signo correcto tenemos que tomar. Después va a haber que elegir algo y tenemos que hacer una elección física. Bueno, él decía, bueno, notemos que P menos epsilon x es igual a una raíz cuadrada que es positiva. Por lo tanto, en lo que sigue, P menos epsilon x tiene que ser una cantidad positiva. Bien, cuando lo elevamos al cuadrado, chau ese signo, ¿no? Cuando elevamos al cuadrado nos olvidamos ya no perdemos idea de ese signo, pero recordemos que P menos epsilon x es una cantidad positiva. Bueno, cuando lo elevamos al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y bueno, pasando todo de un solo lado, nos queda esto. Es una ecuación de segundo grado. Si epsilon es distinto de 1, podemos dividirla, toda la ecuación, por 1 menos epsilon cuadrado. Y bueno, y trabajándola, llenando cuadrados, todo eso que repito, se lo dejo a ustedes para que lo completen, podemos llegar a esta expresión de la ecuación de la órbita. Y esta expresión ahora sí tiene pinta de secciones cónicas. Fíjense que es x más una constante, todo eso elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por un número positivo, más otro número, el 1 menos epsilon cuadrado sobre p cuadrado, que no sabemos si es positivo o negativo, dependerá del valor de epsilon, por i cuadrado igual a 1, y esto efectivamente es la ecuación de las secciones cónicas. Secciones cónicas que enseguida vamos a ver son para secciones cónicas cuyo eje es el eje X.
por eso aparece el x corrido adentro del cuadrado, pero el y no aparece corrido. Y notemos que el valor de epsilon va a cambiar el signo de este término. Fíjense, cuando el epsilon sea menor a 1, vamos a tener un número positivo, que es este, por x más algo, todo eso al cuadrado, más otro número positivo por y cuadrado. Eso tiene pinta de elipse. Cuando el epsilon sea mayor a 1, este término que está acá es negativo y esto va a tener pinta de hipérbola. ¿Sí? Entonces epsilon igual a 1 va a ser una separación de dos casos. Físicamente que se corresponde con epsilon igual a 1. Y eso volvemos a la energía. Cuando epsilon es menor a 1, cuando epsilon es menor a 1, la excentricidad, cuando la excentricidad es menor a 1, la energía es negativa. ¿Sí? Cuando la excentricidad es mayor a 1, la energía es positiva. ¿No? En realidad nosotros es al revés, ¿no? Lo que uno maneja es la energía, porque eso lo fija fijando las condiciones iniciales y después se fija la excentricidad. Entonces sería, si la energía es negativa, ¿no? La energía que le estamos dando al sistema es negativa, entonces la excentricidad es menor a 1 y tenemos una elipse. Si la energía es positiva, la excentricidad es mayor a 1 y tenemos una hipérbola. En el medio vamos a ver en un rato qué pasa cuando epsilon sea igual a 1. Fíjense que acá hablamos de energía positiva y negativa. Las energías están siempre definidas salvo una constante, pero acá ya la estamos fijando esa constante, porque cuando escribimos el potencial gravitatorio como 1 sobre R, estamos imponiendo una condición de borde, podemos llamarla. ¿La condición cuál es? Que para una distancia infinita, el potencial sea nulo. Entonces cuando decimos energía negativa o energía positiva, nuestro cero de energía potencial tiene que ver con tener potencial cero a distancia infinita. Bueno, volvamos. Y ahora lo que sigue son un montón de manipulaciones de las secciones cónicas. Vamos a tratar cada caso por separado. Entonces, vamos al primer caso. Epsilon menor a 1. Recuerden, eso era energía positiva. Energía negativa. Esto después lo vamos a repasar. En ese caso, esta ecuación 13.15, el segundo término, este coeficiente era positivo, habíamos visto. Esta ecuación se puede trabajar un poco y escribir de la forma canónica de una elipse, donde aparece A, el semieje mayor, B, el semieje menor, y X sub C, que es la coordenada X del centro de la elipse. Notemos que la coordenada Y del centro de la elipse es 0. O sea, la elipse está, si este es X, este Y, el centro, vamos a ver enseguida que el X es negativo, el centro de la elipse está en el eje X. Bueno, los semieje mayor y menor se escriben en función de P, recuerdan de este factor de escala, lo cual es completamente lógico. Fíjense que acá reforzamos la idea que el factor de escala es lo que nos da el tamaño de la órbita, ¿no? Porque si el P aumenta, el semieje mayor y el menor aumentan proporcionalmente. Bien. Si A y B son los semiejes mayor y menor, la distancia focal es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Reemplazamos la expresión y encontramos que es igual a la excentricidad sobre A. Recuerden que la distancia focal en una elipse, tengo una elipse acá, acá está. C es el centro de la elipse, F1 y F2 son los focos de la elipse. La distancia focal es la distancia entre el centro de la elipse y uno de los focos. Por supuesto, el centro está en el medio de los dos focos, o sea, da lo mismo la distancia de un lado que de otro. Mientras el semieje mayor es la distancia del centro de la elipse al punto más apartado de la elipse. Y el semieje menor es la distancia del centro hacia el punto más apartado a lo largo de la dirección Y, la dirección vertical. Bien, entonces la distancia focal
es, esto hay que recordar un poco de álgebra, es la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado y es la excentricidad sobre, perdón, es epsilon sobre a, ¿sí? Todavía sigue siendo epsilon, el parámetro epsilon. Y ahora sí tenemos todo el derecho de llamarlo excentricidad, porque la excentricidad de una elipse es el cociente entre la distancia focal y el semieje mayor. Efectivamente, cuando hacemos ese cociente, C sobre A nos da que es este parámetro epsilon que habíamos introducido dentro de la ecuación de la órbita, ¿no? Que habíamos usado para reescribir la ecuación de la órbita. Y bueno, sabemos que la excentricidad de la elipse va entre 0 y 1, ¿no? Sin incluir el 1, pero sí incluyendo el 0. Y sabemos que a medida que la excentricidad se acerca a 1, la elipse se achata más. Acá tenemos una imagen de la elipse. Entonces, a medida que aumenta ese cociente entre C y A, es porque se está achatando la elipse, mientras que si ese cociente se acerca a 0, es porque los focos están yendo hacia el centro y terminamos teniendo, en el límite de C tendiendo a 0, una circunferencia. Bien. Ahora que conocemos la distancia focal, podemos ver dónde están los focos. ¿Y los focos qué van a hacer? Las coordenadas x de los focos va a ser el x del centro de la elipse más c, la distancia focal, y x del centro de la elipse menos la distancia focal, ¿no? Porque el centro de la elipse está equidistante entre los dos focos. Y además sabemos que el eje de la elipse es el eje x, o sea que los focos están sobre el eje x. Bueno, cuando hacemos la cuenta vemos que un foco está en el origen y el otro foco está en menos 2c. Por lo tanto, efectivamente, vemos que si la energía es negativa, nuestra órbita corresponde a una elipse, ¿no? Una sección cónica con excentricidad menor a 1, uno de cuyos focos está en el origen, que es el centro de fuerza. Pensemos en el Sol infinitamente pesado. El Sol está clavado en el origen. La Tierra o cualquier otro planeta se siente atraído por el Sol y está orbitando alrededor. Entonces va a describir una órbita elíptica con uno de sus focos ubicados en el Sol, es decir, en el origen o centro de fuerza. Bueno, acá claro que si uno es más riguroso, en realidad el Sol no tiene una masa infinita. El foco va a estar ubicado en el centro de masa del sistema Sol-Tierra. Pero que a fines prácticos es casi lo mismo que considerar que coinciden con el centro del Sol. Bien, ahora, como toda elipse, vamos a tener un punto donde la partícula o planeta esté lo más cerca del centro de fuerza, del origen, y habrá otro punto donde esté lo más lejos. Bueno, el punto de mayor cercanía se llama periápside o periápside de manera general, ¿sí? Para cualquier órbita de cualquier tipo. Periápside es el punto más cerca de la órbita al centro de fuerzas, o perihelio cuando nos referimos al sistema solar, ¿no? Perihelio tiene que ver etimológicamente con menor distancia al Sol. Bueno, ¿cómo logramos calcular esa distancia mínima? Bueno, vamos a la ecuación de la órbita y fíjense, para que si r es mínimo, P sobre R tiene que ser máximo. Epsilon es positivo, por lo tanto, ¿cuándo se logra que P sobre R sea máximo? Cuando θ igual a 0. Y bueno, ya que estamos, veamos el otro caso. Cuando θ igual a pi, vamos a tener la mayor lejanía de la partícula al centro de fuerza. Bueno, entonces efectivamente para θ igual a 0 tenemos el periápside o perihelio, y el valor de R mínimo lo calculamos poniendo θ igual a 0 en la distancia mínima en la ecuación de la órbita, y es el factor de escala sobre 1 más epsilon, ¿no? Otra vez vemos que efectivamente el P es un factor de escala. Si aumenta, aumenta la distancia mínima del planeta al Sol.
Mientras que el punto de mayor lejanía se llama apoápside de manera general o afelio cuando hablamos del sistema solar, de un planeta respecto al Sol, corresponde a θ igual a pi y nos da esta expresión, encontramos esta expresión para la distancia máxima del Sol al planeta. Estos dos puntos van a ser los puntos de retroceso. R mínimo y R máximo son puntos donde la distancia, donde la velocidad radial se anula. Por ejemplo, la Tierra va saliendo de su perihelio, va aumentando la distancia al Sol, es decir, tiene un R punto positivo, ¿no? Aumenta, pasa el tiempo y aumenta la distancia, hasta que llega al afelio, a su afelio. Ahí llegó a la máxima distancia, se anuló la velocidad radial y después vuelve a acercarse hacia el Sol. Por lo tanto, la velocidad radial va a ser negativa. Bueno, para aquellos que quieran, acá hay un breve repaso de lo que son las elipses, ¿no? De geometría analítica 1, creo. Y bueno, pueden ver las cosas que pusimos antes, distancia focal, a lo que llamamos foco, centro, etcétera, cómo se define. Y bueno, y hay una elipse grandota para que vean que efectivamente valen algunas de las propiedades indicadas. Ahora vamos a, para tener una idea de las excentricidades que existen en el sistema solar, acá hay una tablita donde están las excentricidades de cada planeta, ¿no? De los 8 planetas. Y además está el semieje mayor en unidades astronómicas. Unidad astronómica es una unidad astronómica 1, corresponde a la distancia entre la Tierra y el Sol, que es aproximadamente 150 millones de kilómetros. Bien, fijémonos las excentricidades y notemos que salvo Mercurio, el resto son muy pequeñas. Hay casos como el de Venus que es casi cero, ¿no? El de la Tierra es 0.017, son muy pequeñas. Y bueno, y también por si también están las distancias. Bien, ¿qué pasa cuando la excentricidad es muy pequeña? Bueno, si la excentricidad es muy pequeña, si epsilon es muy pequeño, y en el caso extremo que epsilon sea igual a 0, vamos a la ecuación de la órbita y es un caso muy simple. Si epsilon es 0, queda que P sobre R igual a 1, es decir, R es una constante igual al factor de escala. El factor de escala se transforma en el radio de la órbita circular. Bien. Entonces, efectivamente, para epsilon 0, la órbita es circular, el radio, fíjense que ¿por qué está dado el radio? Por el momento angular, eso depende de las condiciones iniciales, dividido la masa, mayor masa reducida, menor radio, se atrae más fuerte, la partícula se siente más atraída por el centro de fuerzas, y también es inversamente proporcional a la constante de fuerza, y está bien, a mayor K aumenta aumenta la fuerza, la intensidad de la fuerza, y por lo tanto hay mayor atracción, menor radio. Bien, en este caso la distancia focal claramente es 0. Lo que tenemos es una órbita circular. ¿Y qué más? Bueno, y la energía corresponde al mínimo. La energía de la órbita circular es la menor energía posible que puede tener un planeta sujeto a la atracción gravitatoria del Sol, y tiene que ver con el mínimo del potencial efectivo del planeta. Bueno, que si uno lo calcula, resulta esto. No hace falta hacer mucho trabajo. Vayamos a la energía. Fíjense, vayamos a la energía escrita en función de la excentricidad. Pongo la excentricidad 0 y ya tenemos el valor de la energía de la órbita circular. Como aclaré antes, hay un montón de parámetros dando vuelta y bueno, es cuestión de encontrar la ecuación correcta para no hacer cuentas de más. Bueno, entonces con esto terminamos este análisis de las órbitas para excentricidades menor a 1. Físicamente significa energías negativas. Bueno, ahora vayamos a energía positiva.
energía positiva correspondía a excentricidad mayor a 1 y habíamos visto que era una órbita elíptica. Y efectivamente se puede escribir de esta forma. Otra vez podemos encontrar el valor del semieje mayor, el semieje menor. Otra vez corresponde a una hipérbola cuyo eje está en el eje, cuyo eje es el eje X. ¿Por qué aparece el eje X como eje de la elipse de la hipérbola? Porque elegimos θ 0 igual a 0, ¿no? Si hubiésemos elegido θ 0 igual a pi sobre 2, el eje sería el I. Y para un θ 0 intermedio entre 0 y pi sobre 2, sería una elipse rotada o con un eje oblicuo, lo cual sigue siendo la misma elipse, pero se va a complicar la descripción en términos de x6. Por eso, digamos, uno elige θ 0 igual a 0 también por simplicidad. Bien. Bueno, ahora el centro de la hipérbola es positivo. Tenemos el semieje mayor a lo largo del eje horizontal, el semieje menor a lo largo del eje vertical. La distancia focal ahora de una hipérbola es la raíz cuadrada de la suma de a cuadrado más b cuadrado. Antes era la raíz, ahora es la suma. Hacemos las cuentitas y eso nos da epsilon por a, ¿sí? Y bueno, otra vez la excentricidad tiene que ver con el cociente de la distancia focal sobre el semieje mayor. Por lo tanto, efectivamente, epsilon es la excentricidad de la órbita, en este caso hiperbólica. Calculamos las posiciones de los focos. Otra vez la hipérbola tiene dos focos. Sus posiciones son simplemente la del centro más c o menos c a lo largo del eje X, que es el eje de la hipérbola. Bueno, acá está mal, esto sería hipérbola. Entonces otra vez volvemos a encontrar que uno de los focos está en el origen. O sea, ya este caso no tiene que ver con la primera ley de Kepler, no, el problema de Kepler es el de órbitas elípticas. Vamos a ver enseguida físicamente cómo se diferencia una órbita elíptica de una órbita hiperbólica. Por lo pronto la elíptica es cerrada. El planeta está constantemente dando vuelta alrededor del Sol, nunca se va, mientras que en una hipérbola llega del espacio infinito, llega de la distancia infinita, pasa cerca del Sol y se vuelve a ir. Bien, y acá aparece acá aparece la cuestión de que en un paso anterior elevamos al cuadrado la ecuación de la órbita para poder quitarnos de encima una raíz cuadrada. ¿Por qué aparece eso? Porque si dibujamos la hipérbola, bueno, acá está dibujada una sola. En realidad la hipérbola son dos ramas, ¿sí? Si bueno, recordemos que uno de los focos está en el origen, el otro foco está en 2C, donde C es positivo. Bueno, acá está el otro foco. Este lo llamamos foco 2 y foco 1. El centro de la hipérbola está en el medio de los dos focos. Y es el punto donde se cruzan bueno, este dibujo es muy malo, las asíntotas. Entonces, la ecuación que estamos teniendo corresponde su representación gráfica a las dos ramas de la hipérbola, ¿no? La ecuación 1325 son las dos ramas, no es una sola. Bueno, ¿cuál es la física? Claramente la partícula se mueve en alguna de las dos ramas. Bueno, uno puede usar distintos argumentos. Un argumento, recordemos que era el de antes, que x menos... no, era p. Esto lo habíamos sacado antes, lo habíamos visto antes. P menos epsilon x tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, de acá saco que x tiene que ser menor a p sobre epsilon. Es decir, el x está acotado. Por lo tanto, si miro las dos ramas, solamente la rama de la izquierda está acotada. En la rama de la derecha el x se puede ir a cualquier valor. Entonces, efectivamente, la rama correcta, la que estaba
en la ecuación de la órbita original, escrita en coordenadas polares, es la rama de la izquierda, mientras que la rama de la derecha aparece por haber elevado al cuadrado una ecuación. Eso, bueno, es un argumento muy matemático. Un argumento muy físico, que es muy interesante. Tenemos la partícula que viene del infinito. Cuando viene del infinito, y ahora sí vamos a usar esto, la partícula, estas líneas de trazo son las asíntotas, ¿no? Este es el centro de la hipérbola, este es el foco que está ubicado en el origen. Bien. Cuando la partícula viene del origen, viene del infinito, no está afectada por el potencial, ¿no? Porque está muy lejos, entonces se viene moviendo a lo largo de la asíntota. ¿Sí? Decíamos que el Sol, o el centro de fuerza, está ubicado en el foco, en este foco. Pensemos. Es este dibujito que había hecho antes. El Sol está ubicado acá, el centro de fuerza está ubicado acá. Bueno, olvidémonos que acá le llamé F1 y allá le llamé F2, no importa, es el foco que está en el origen del sistema de referencia o en el centro de fuerza. Bueno, decía, la partícula viene a lo largo de la asíntota sin ser perturbada por el potencial kepleriano, pero cuando se acerca a la región donde está el centro de fuerza, es una fuerza atractiva, por lo tanto, ¿qué va a tratar de hacer? De acercarse hacia el centro de fuerza. ¿Sí? Y bueno, entonces claramente la rama de la hipérbola, la rama física, es esta, es la que rodea al centro de fuerza y no la otra que estará por acá, donde lo que ocurre acá es al contrario, viene la partícula del infinito a lo largo de una asíntota, empieza a sentir el efecto de la fuerza, del centro de fuerza ubicado en F1, y lo que hace la partícula es se aleja, digamos, ¿no? Se aleja de... No, está muy mal dibujado, vendría por acá la asíntota. Se aleja de... Se quiere alejar entonces del foco. No, de hecho vamos a ver en un rato que la otra rama corresponde a una fuerza 1 sobre R tipo Kepler, pero repulsiva, que sería el caso de Coulomb. Bueno, volvamos. En el caso entonces de la órbita elíptica, perdón, la órbita hiperbólica, es esta rama de la hipérbola. En este caso tenemos un punto, un periápside o perihelio, periápside, porque esto no aplica al sistema solar. Perdón, no aplica a los planetas, ¿sí? Que es el punto de mayor cercanía de la partícula al centro de fuerzas. Recuerden que en F1 está el origen. Que va a corresponder otra vez a θ igual a 0. Entonces ese lo podemos calcular igual que antes, a la distancia de la partícula al centro de fuerza en su periápside, y es otra vez P sobre 1 más epsilon. Y por otro lado no existe un apoápside porque la órbita no está acotada, ¿no? Si hacemos un análisis de potencial efectivo, recuerden que el potencial efectivo del problema de Kepler era una cosa así. Por lo tanto, si la energía es positiva, como corresponde a una órbita hiperbólica, el movimiento no está acotado. Y eso lo vemos tanto acá como lo vemos en la órbita. Es una hipérbola que se extiende hasta el infinito. Entonces la distancia de mayor lejanía sería el infinito. Lo que podemos calcular son las asíntotas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las asíntotas? Bueno, van a corresponder, cuando R tiende a infinito, vamos a la ecuación de la órbita en coordenadas polares. Cuando R tiende a infinito, nos va a quedar que la ecuación 13.8 va a determinar un ángulo θ asterisco que va a satisfacer que 1 más epsilon coseno θ asterisco igual a 0. ¿Sí? Y entonces eso nos va a dar el valor del ángulo de las asíntotas de estas dos asíntotas. ¿Sí? Fíjense que ese ángulo, recuerden que estamos midiendo ángulo a partir del eje X positivo, por tanto ese ángulo tiene que ser mayor a pi sobre 2. Y efectivamente, vamos acá,
imponiendo r igual a infinito en la ecuación de la órbita, vemos que θ asterisco es igual el arco cuyo coseno vale menos 1 sobre epsilon. ¿Sí? Y bueno, entonces el coseno del ángulo es negativo, por lo tanto el ángulo es mayor a pi sobre 2. ¿No? Físicamente, antes decía que no corresponde esto a un movimiento en el sistema solar. No es cierto, porque esto va a corresponder, una órbita hiperbólica va a corresponder a aquellos cuerpos celestes que vienen del espacio fuera del sistema solar, pasan cerca del Sol una vez y después vuelven a irse del sistema solar. Y que creo que hace unos pocos años, se observó por primera vez un cuerpo celeste que efectivamente pasaba una sola vez por el sistema solar. Pensemos, uno podría pensar en los cometas, pero los cometas pasan regularmente. Los cometas tienen órbitas elípticas, pero con una excentricidad muy grande. De hecho, el cometa Halley creo que tiene una excentricidad del orden de 0.8, una cosa así. Muy, muy grande comparada con las excentricidades de los planetas, que eran muy cercanas a cero, ¿no? El Mercurio, recuerden, era el más excéntrico y tenía recién apenas 0.2. Bien, entonces uno acá tiene que separar lo que es un movimiento de un planeta que tiene una órbita también muy extendida, pero es acotada porque en algún momento vuelve a pasar por alrededor del Sol. Piensen en el cometa Halley, que pasa cada 76 años. Pero es una órbita elíptica, mientras que en una órbita hiperbólica el cuerpo celeste pasa una sola vez y no se lo vuelve a ver. Bueno, otra vez acá hay, para los que le interesen, un pequeño recordatorio de lo que eran las hipérbolas, de cómo estaban definidas, de qué era el centro, la distancia focal, la excentricidad, etc. Bien. Y por último, nos quedó un caso, ¿no? Teníamos epsilon, era un número positivo que iba de 0 a infinito. Habíamos tratado de 0 incluyéndolo hasta 1 sin incluirlo, y desde 1 sin incluirlo hasta más infinito, ¿no? Teníamos órbita circular para epsilon igual a 0, órbita elíptica para epsilon menor a 1, órbita hiperbólica para epsilon mayor a 1. ¿Qué pasa para epsilon igual a 1? Bueno, entonces ahí vamos a la 1314, dice, vamos a ver qué cosa era. Recuerden que el problema con epsilon igual a 1 era que habíamos dividido por 1 menos epsilon cuadrado, entonces vayamos antes de dividir, vayamos a esta. Bueno, este término vuela y lo que nos queda es x dependiendo como y cuadrado sobre... bueno, podemos despejar x de acá, que es lo que está... Ya. Despejo x de la ecuación que recién veíamos y resulta ser esta, entonces la ecuación de la órbita para epsilon igual a 1. Y esta es una parábola, pero fíjense que acá x depende de y cuadrado, o sea que es una parábola cuyo eje es horizontal, es el eje x. Otra vez eso tiene que ver con haber elegido θ 0 igual a 0. El vértice de la parábola está sobre el eje x, está en p sobre 2. ¿Sí? La directriz de la parábola está... Vamos a dibujarlo. Primero, bueno, la parábola tiene acá un coeficiente negativo, o sea que es una cosa... ¿Sí? Y nos dice, bueno, si hacemos la cuentita para i igual a 0, tenemos el vértice en p sobre 2, que es esto. Y la directriz está en p. Bueno, esta es la recta directriz. Y otra vez el foco va a estar ubicado en el centro de fuerza. Bueno, para los que interesa, acá hay un todavía más breve que antes, un repaso de las parábolas. Y aquí se le definía como directriz, foco, distancia focal. Bien, epsilon igual a 1 es un caso intermedio. Fíjense que es un movimiento no acotado. Otra vez la curva abraza al centro de fuerza, y eso tiene que ver otra vez con el carácter atractivo de la fuerza.
Es una curva no acotada, viene del infinito, pasa cerca del centro de fuerza y se vuelve a ir al infinito. En el estudio, análisis con potenciales efectivos corresponde a energía cero, ¿no? Porque para epsilon igual a 1 corresponde a energía cero, que es un movimiento, ¿no? Energía cero es un movimiento no acotado, la partícula se mueve desde este punto, que va a ser el periápside, hasta el infinito, pero la distancia entre energía y potencial efectivo se va a cero cuando R tiende a infinito, es decir, es como una hipérbola, que la partícula se va al infinito, pero ahora, a diferencia de la hipérbola, en infinito va a llegar con velocidad nula, mientras que en la hipérbola, si pudiese llegar a ese punto infinito, llegaría con una velocidad finita. Bien. Bueno, y acá vamos a resumir lo que ya estuve diciendo sobre relación entre energías y órbitas. Decíamos, la energía regula la forma de la órbita. Acá, por ejemplo, redefinimos un parámetro epsilon, E0, que es este, que nos permite escribir a la energía de esta forma más compacta, ¿no? Fíjense, el epsilon cuadrado va entre 0 e infinito. De esta ecuación vemos que no hay energía menor a menos 0, que es la energía correspondiente a una excentricidad nula, es decir, a una órbita circular. Es la menor energía posible que puede tener la partícula. Después, para una energía negativa, entre menos E0 y 0, sin incluir el 0, la excentricidad, eso lo vemos de acá, ¿no? La excentricidad es menor a 1, por lo tanto tenemos una elipse. Una elipse que se va achatando a medida que la energía se acerca a 0. Es decir, podemos decir que un cometa tiene una energía negativa pero cercana al 0. Mientras que un planeta, diríamos, es negativa pero no tan cercana al 0. Más cercana al mínimo del potencial efectivo, ¿no? Por supuesto, cuando decimos cercano o no al 0, estamos refiriéndonos a respecto al E0, que tiene que ver con el valor absoluto del mínimo del potencial efectivo. Para energías negativas, la partícula o el planeta queda ligado al Sol, queda girando. O sea, queda acotado su movimiento. Bueno, si epsilon igual, si la energía es 0, un caso muy particular, el epsilon es 1, tenemos una órbita que es una parábola, la partícula se va al infinito pero llega con energía cinética 0, con velocidad radial 0. Mientras que si la energía es positiva, el epsilon es mayor a 1, y lo que tenemos entonces es que la órbita es una de las ramas de la hipérbola, y es la rama que encierra el centro de fuerza por el carácter atractivo de la fuerza. Otra vez tenemos un movimiento no acotado, ¿sí? Por más que la fuerza de gravedad sea atractiva, la partícula tiene tal energía cinética, o sea, le dimos tal velocidad inicial, que escapa al efecto, puede escapar al efecto atractivo de la fuerza de gravedad, puede escapar a quedar ligado al centro de fuerzas. Bien, bueno, y vamos ahora, entonces ya vimos antes la primera ley de Kepler, vamos a la tercera ley de Kepler, que usa la segunda. Habíamos visto que de acuerdo a la segunda ley de Kepler, la velocidad con la que el radio vector que une el centro de fuerza a la partícula barre áreas es constante, ¿no? La velocidad areolar es una constante y tiene que ver con el momento angular de la partícula. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es integrar. Estamos pensando ahora en órbita elíptica, por supuesto, ¿no? Queremos hablar de periodos. Integramos esta ecuación a lo largo de un periodo, de 0 a tau, ¿sí? Bueno, si reemplazamos a la velocidad por lo que vale, L sobre 2 mu, es una constante, sale afuera, y entonces esta integral nos va a dar L sobre 2 mu por tau, por el periodo. Y si integramos esta expresión, es la integral de la derivada, es simplemente el área barrida entre tau y 0, es decir, el área de toda la órbita. Es decir, que el área de la órbita elíptica tiene esta relación con el periodo. Bien,
recordarán que el área de una elipse es pi por el producto de los semiejes mayor y menor. Recuerden que lo que queremos es relacionar tau con el semieje mayor. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Es, bueno, reemplazamos a y b por la expresión que habíamos encontrado antes. Llegamos a esta expresión para el área de la elipse. Lo reemplazamos arriba y llegamos a esta expresión para el tau, pero acá no aparece a, ¿no? Entonces acá donde hay que empezar a manejar un poquito las cuentas para ver cómo hacer que acá aparezca a. Fíjense que a es p sobre 1 menos epsilon cuadrado, ¿sí? Por otro lado, o sea, acá lo que tenemos que tratar de hacer en tau es escribir lo que quede nada más que a y otras constantes que no dependen del movimiento. L es una constante de movimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reescribimos en términos de p. No, acá estamos usando la definición de p, pero para reescribir L en función de p. Lo ponemos acá abajo. Y entonces, como acá hay un p cuadrado y estoy dividiendo por una raíz, ¿no? El p está dentro de la raíz, me va a quedar un p a la 3 medio, arriba, abajo me queda 1 menos epsilon cuadrado a la 3 medio, y bueno, me está quedando a la 3 medio, ¿sí? O sea, con lo que contribuye L más esto, me está quedando a la 3 medio, ¿sí? Y efectivamente, trabajando la expresión, trabajando en lo que ya hicimos, me queda que tau es proporcional a la 3 medio, elevo todo al cuadrado y me queda que tau cuadrado, el periodo al cuadrado, es esto. Es proporcional al cubo del semieje mayor de la elipse. Esta es la tercera ley de Kepler. La constante de proporcionalidad es una constante que depende, esto es lo que antes decía, que no es exactamente una constante que no depende del planeta. ¿Por qué? Porque la masa m que aparece acá es la suma de la masa del Sol y la masa del planeta. Bueno, entonces aparece la masa del planeta. Para distintos planetas va a haber una distinta proporcionalidad, pero teniendo en cuenta que las masas de los planetas son despreciables con respecto a la del Sol, aún contando planetas como Júpiter, entonces no está mal reemplazar la masa total por la masa del Sol, y ahí sí estamos encontrando que el periodo al cuadrado es proporcional al cubo del semieje mayor con una constante de proporcionalidad que es 4pi cuadrado sobre la constante universal de la gravitación por la masa del Sol. Y esta constante de proporcionalidad ahora sí es una constante universal. Con esto queremos decir universal en el sentido que es la misma para todos los planetas, ¿no? Bien, y con esto terminamos la demostración de las tres leyes de Kepler a partir de la mecánica newtoniana, con su formalismo de Lagrange y con sus principios de conservación usados. Bueno, vamos a comentar algo del caso repulsivo, que por supuesto no interesa para el problema de Kepler, porque el potencial kepleriano es atractivo, pero sí interesa para el problema de repulsión entre cargas de igual signo, el problema de Coulomb. Bien, entonces ahora vamos a considerar que tenemos un potencial repulsivo con K positivo, ¿sí? Y el K será, para un problema tipo Coulomb, será el producto de las cargas, que las supongo las dos del mismo signo, sobre 4pi epsilon 0, que es la permitida del vacío. La única diferencia con todo lo anterior es que ahora cambió, antes había un menos K sobre R y ahora un más K sobre R. Bueno, les queda a ustedes repetir todos los pasos para ver, son todos análogos, ¿no? Para ver que ahora la ecuación de la órbita es muy parecida a la anterior, pero antes acá había un más y ahora hay un menos. En eso se traduce la diferencia entre lo atractivo y repulsivo de la fuerza, que va como 1 sobre r cuadrado. El factor de escala sigue siendo el mismo de antes. Bien, y esta ecuación, ¿sí?, se puede ver que corresponde a una hipérbola. ¿Por qué? Porque la excentricidad va a tener la misma relación. Vamos a buscarla, la relación.
la excentricidad tiene la misma relación con la energía que antes. Estaba por acá arriba. Pero bueno, antes de eso, fíjense que ahora cambiar el atractivo por el repulsivo implica en la energía cambiar este menos por más. Esta energía es positiva siempre. Ahora todos los términos son positivos. La energía cinética, el de Coulomb y la barrera centrífuga, que siempre lo es. Bueno, decíamos, se me perdió la energía escrita en función del epsilon. Acá está. Si la energía es positiva, para el problema repulsivo va a valer esta misma ecuación. Eso, repito, se lo dejo a ustedes para que lo comprueben. Entonces, si la energía es positiva, solamente puede ser positiva, el epsilon solamente puede ser mayor a 1. ¿Qué significa eso? Cuando uno lo analiza, que la ecuación en el caso de la órbita, en el caso repulsivo, siempre tiene epsilon mayor a 1. Y esta ecuación con epsilon mayor a 1 corresponde a una hipérbola y corresponde a la rama. No está dibujado acá, corresponde a la rama. No, recuerde que acá está el centro de fuerza. Tenemos las dos asíntotas que se cruzan en el centro de la hipérbola. Acá tenemos un foco, acá tenemos otro foco. Ahora la rama de la hipérbola correspondiente a la 1341 va a ser esta. ¿Sí? Y físicamente está bien, porque viene la partícula de lejos, moviéndose a lo largo de la asíntota, empieza a sentir la repulsión del centro de fuerza que está acá en el origen, y lo que trata de hacer es alejarse del centro de fuerza. Bien, repito todo esto, les queda a ustedes volver a repetir los cálculos, pero ahora para el caso repulsivo, ¿no? Que es más simple porque tenemos un solo tipo de órbita, que es la hiperbólica. Bien, veamos, y ya con esto creo que terminamos. Una característica que tiene el problema kepleriano es la existencia de una constante de movimiento que no es ni la energía ni el momento angular, ¿no? Esas dos las usamos. Ahora tenemos, para un potencial tipo Kepler, 1 sobre R, tenemos una constante de movimiento que es una constante vectorial que se llama el vector de Laplace-Runge-Lenz. Bueno, si les parece mucho que haya tres nombres, acá en una nota de pie de página, algunos autores le ponen todos los nombres porque ese vector fue descubierto y redescubierto a lo largo de los últimos 400 años, varias veces. Entonces alguna gente le pone los nombres de todos quienes lo descubrieron. Entre ellos hay un tal Hermann, un Bernoulli, Laplace, Hamilton, Runge, Lenz, y probablemente si miran algún libro ruso habrá algún otro apellido ruso dando vueltas. Bueno, lo más habitual es llamarlo el vector de Runge. ¿Qué es este vector? Que es una constante de movimiento. Bien, veamos. Tenemos un problema de fuerza central. La segunda ley de Newton nos dice que P punto, la derivada del momento lineal, es la fuerza es central, por lo tanto es F sub R. Es un módulo con algún signo que me dice si es atractiva o repulsiva la fuerza, por el versor R, que es esto. ¿Sí? Bien, a este P punto vamos a multiplicarlo vectorialmente por el momento angular. Lo hacemos. Y a L lo reemplazamos acá por su definición. R, producto vectorial, masa reducida por R punto, que es lo que está acá. Tenemos un doble producto vectorial. Podemos usar una identidad vectorial para expresarlo de esta forma. O sea, esta es la identidad vectorial. Fíjense que el término R, escalar R punto, se puede reescribir como, en términos de sus módulos, como el módulo de R por el módulo de R punto. ¿No? ¿Por qué? Porque es como producto interno. R punto velocidad lo puedo pensar como la derivada respecto al tiempo de un medio de R cuadrado.
Entonces ahora r cuadrado lo escribo como simplemente es el módulo al cuadrado, lo derivo y me queda que es igual a r por r punto en módulos. Bien, bueno, acá esto también lo paso rápido. Simplemente acá se saca factor común r al cubo. Queda esto. ¿Para qué sacamos factor r al cubo? Porque entonces esto queda, fíjense que queda la velocidad del módulo de la velocidad por el vector posición sobre r cuadrado menos el vector velocidad sobre r. Y eso tiene pinta de derivada de un cociente y efectivamente tiene que ver con la derivada del versor r, del vector r sobre su módulo. Bien, ¿cómo tenemos hasta ahora? Entonces tenemos que el producto vectorial entre p punto y el momento angular es esto. Ahora, L es una constante de movimiento para cualquier fuerza central. Por lo tanto, este puntito que implica la derivada de p, lo podemos sacar afuera. O sea, acá tengo derivada de p respecto de t. Podemos sacar afuera la derivada o meter adentro el producto vectorial con el momento angular. Nos queda esto. Bien, o sea, tengo una derivada de un lado, una derivada del otro lado, pero tengo acá r cuadrado por f sub r. Bueno, hasta ahora esto es válido para cualquier problema de fuerza central. Ahora, si la fuerza va como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, f por r cuadrado es una constante, ¿no? Esto es una constante que va a ser igual a menos la constante de fuerza si estamos pensando en el caso gravitatorio. Por lo tanto, todo esto pasa a ser una constante. ¿Y qué es lo que me queda? Que la derivada de un vector es igual, esa constante la puedo meter dentro de esta derivada. Me queda que la derivada de un vector es igual a la derivada de otro vector. Junto todo de un lado y lo que tengo entonces finalmente es que la cantidad vectorial que se conserva es esta. Y este es el famoso vector de Runge-Lenz-Laplace, o pónganle los nombres propios que les guste. Y es el producto vectorial del momento lineal con el momento angular, una combinación que no es muy frecuente, menos la masa reducida, la constante de fuerza por el versor radial. Este vector es constante. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué constante es? Bien, y esto está bueno porque es una constante que se aparta de las usuales que eran energía, momento lineal, momento angular. Esta es otro tipo de constante. A es perpendicular a L, ¿sí? Por este lado, y por este lado es paralelo a la dirección radial. La dirección radial es perpendicular a L, ¿no? Por definición de L, por lo tanto, el vector A es perpendicular a L, o lo que es lo mismo, el vector A está en el plano de movimiento, ¿no? O sea, bueno, este término claramente está en el plano de movimiento porque este es el versor R, y este otro término, P vectorial L, decíamos es perpendicular a L y L es perpendicular al plano del movimiento. Es decir que este A está en el plano donde se mueve la partícula. Para ver qué significa, hagamos el producto escalar de A con R. A con R, bueno, es A por R por el coseno del ángulo que forman el vector R. Por ejemplo, si este es el vector A, supongamos que apunta para allá. Bueno, y este es el vector R de la partícula, este será el ángulo phi. Ahora, cuando hacemos A vectorial R, ¿sí? El producto, este producto escalar de R con el producto vectorial de P con producto vectorial con L, por propiedad cíclica vemos que simplemente podemos hacer aparecer R vectorial P, que es L, entonces nos queda que es producto escalar de L consigo mismo, es decir, L cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, el producto escalar de A con R, con el vector posición de la partícula, es L cuadrado menos mu K R.
Bien, en esta ecuación paso mu kr del otro lado, tengo esto. ¿Sí? Y de acá, ¿qué puedo hacer? Trabajándola un poquito esa expresión, sacando factores comunes, sacando algún factor, etcétera, vemos que esa ecuación se transforma en 1 sobre r igual a mu k l cuadrado por 1 más el módulo de a sobre mu k coseno de phi. Y esto es la ecuación, tiene una pinta de la ecuación de la órbita, ¿no? De hecho aparece en este término que era 1 sobre p, ¿sí? Por supuesto que tiene, por supuesto, digamos, entonces decíamos, esta ecuación es la ecuación de la órbita si identificamos phi con tita. ¿Sí? Pero identificar phi con tita, ¿qué significa? Decir que a, tita es este, ¿no? Es este ángulo. Identificar phi con tita significa decir que a está a lo largo del eje horizontal. ¿Sí? Apunta en la dirección de tita igual a 0. Y esa es la dirección del periápside. Se puede demostrar que si hubiésemos elegido un tita 0 distinto de 0, también la conservación de A nos da la ecuación de movimiento, pero ahora con el A apuntando en la dirección del periápside, o sea, apuntando en la dirección con tita igual a tita 0. ¿Sí? Entonces, la dirección de A me indica dónde está el periápside de la órbita, el punto de mayor cercanía. Mientras que el módulo, trabajándolo de ahí arriba, bueno, trabajando no hace falta trabajar mucho, esto es la excentricidad, entonces sale que A es mu k por epsilon, por la excentricidad, mu y k son constantes, ¿sí? Entonces que A sea constante implica que la excentricidad es constante. Es decir, que este vector de Runge-Lenz-Laplace, la constancia de este vector nos está diciendo que el periápside está clavado, está fijo, ¿sí? No se mueve, es siempre el mismo. Y que además la excentricidad es la misma. ¿Sí? Bien, si si la fuerza no fuese de la forma 1 sobre r cuadrado, entonces este vector A no sería más constante, pero podemos analizar, podemos reflexionando un poco que sigue apuntando en la dirección del periápside, ¿no? O sea, la constancia del vector, no, perdón, el haber identificado al vector A con algo relacionado a la órbita tiene que ver con la forma del vector A y no con que sea constante o no. O sea, lo que hicimos desde 1347 hasta acá, hasta 1349, depende de la forma que tiene A, pero no si es constante o no. Entonces el A siempre va a apuntar hacia el periápside. ¿Sí? Ahora, si la fuerza no va como 1 sobre r cuadrado, ese periápside se puede ir moviendo. ¿Sí? Tendrá que ver con el movimiento del vector A. Y el vector A va siguiendo eso. Y por supuesto, deja de ser constante porque la fuerza ya no va más como 1 sobre la distancia al cuadrado. Bien. ¿Qué es lo que uno sabe en el sistema solar? Si el problema de un planeta, del movimiento de un planeta, fuese simplemente ver cómo se mueve el planeta alrededor del Sol, sin tener en cuenta los demás planetas, y usando la mecánica que usamos, es lo que hicimos, ¿no? Ver el problema de dos partículas, entonces el perihelio o periápside está fijo, ¿no? El punto θ igual a 0 era el periápside y la partícula podía dar 1000 vueltas alrededor del origen y siempre iba a estar más cerca del centro de fuerza cuando θ sea igual a 0. O sea, el perihelio no se movió. Ahora, cuando uno empieza... Ahora, lo que se sabe observacionalmente y se sabía desde hace bastante, del siglo XIX o un poco antes, que las órbitas de los planetas precesan. ¿Qué significa eso? Que vamos a dibujar, a intentar dibujar una elipse que precesa. Supongamos que esta es una órbita elíptica. Que precesa significa que el punto de mayor, el periápside o perihelio, se va moviendo. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, eso ocurrirá cuando la órbita haga, por ejemplo, algo así. Bueno, soy muy mal dibujando. Se va corriendo. Es como una elipse que va rotando para un lado o para otro, ¿no? En el sentido que rota el planeta o en el sentido contrario. Vamos a intentar hacer otro dibujo. Sería como una cosa, una elipse que precesa, o una órbita que precesa, sería algo así. Donde el punto de mayor cercanía se va moviendo. Bueno, decía, desde el siglo XIX se conocía que los planetas tenían un perihelio que no estaba fijo, sino que precesaba, ¿no? El caso más notorio era el de Mercurio. La precesión es mínima, son, como dice ahí, 575 segundos de arco por siglo, ¿no? Piensen que un grado tiene 3600 segundos. Estamos hablando que precesa, ¿no? Lo que cambia el ángulo que se movió el perihelio en un ciclo no llega a un grado, ¿no? Teniendo en cuenta que además Mercurio en un siglo, bueno, dará no sé cuántas, 200 y pico de vueltas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que la duración del año mercurial. Bien, entonces da muchísimas vueltas. 300, pongamos un número, 300 vueltas Mercurio alrededor del Sol, y en esas 300 vueltas su perihelio apenas si se corrió 575 segundos de arco en un siglo, ¿no? Mediante la mecánica newtoniana, uno sabe que puede analizar el efecto de los demás planetas. En especial, por ejemplo, en el caso de Mercurio, importará Venus, que es el que está más cerca, y Júpiter, que no está cerca, pero es muy pesado, es muy masivo. Cuando se cuentan esos efectos, se logra explicar 532 segundos de arco por siglo. Es decir, uno diría, ya está. Si había que explicar 575 y se explicaron 532, uno estaría convencido que ya está. Pero quedan 43 segundos de arco por siglo. Imagínense si antes los 575 son poco, 43 segundos por siglo, de segundos de arco por siglo, que no se explicaban es nada. Bueno, acá es donde entra a jugar la teoría de la relatividad general de Einstein, hecha en 1915. Einstein con su teoría ahora reemplaza la teoría gravitacional de Newton, el 1 sobre r cuadrado, lo reemplaza por una teoría mucho más compleja, ¿no? Y una de las primeras cosas que estudia es el movimiento de los planetas, en particular cómo se comporta el perihelio, y efectivamente Einstein en sus cálculos encuentra que el efecto de la relatividad general sobre el perihelio de Mercurio es que precese 43 segundos de arco por siglo. Es decir, le pega, no es 43, es 42 no sé, 5, o sea, es un número cercano, pero dentro del error del cálculo le pega perfectamente con ese resto de precesión que no se entendía. Físicamente, ¿a qué se debe esa precesión de esos 43 segundos? Tiene que ver con que el Sol, por tener masa, deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Mercurio es el planeta que está más cerca, es el que siente más el efecto deformador del espacio-tiempo del Sol, ¿no? El que siente más que el espacio está curvado, y por lo tanto es el planeta de todos los planetas, es el que más sufre las consecuencias de esa curvatura del espacio-tiempo debido a la relatividad general. Y bueno, y esa curvatura es la que originan los 43 segundos de arcos por siglo de la precesión del perihelio de Mercurio. Bueno, este resultado fue uno de los tres, ¿no? Junto con la observación de un eclipse y la deflexión de los rayos del Sol cuando pasan, perdón, de los rayos de luz cuando pasan cerca del Sol, y el corrimiento al rojo, son los tres fenómenos que le dieron,
que fueron los primeros grandes logros de la relatividad general de Einstein, pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, terminamos esta clase entonces, donde hemos resuelto el problema de Kepler, dos partículas que interactúan con un potencial gravitatorio. Encontramos cuáles son todas las órbitas posibles. Vimos que las órbitas son secciones cónicas y que la sección cónica cuál es depende del signo de la energía esencialmente, ¿no? Si la energía es positiva tenemos órbitas hiperbólicas no acotadas, donde la partícula pasa una vez cerca del centro de fuerza y se va. Si tenemos energía cero tenemos órbitas parabólicas también no acotadas, mientras que si la energía es negativa tenemos las órbitas elípticas características de los movimientos planetarios. Y esto último se corresponde a la primera ley de Kepler, porque demostramos que uno de los focos de la elipse, de la órbita elíptica, corresponde a la posición del centro de fuerza, es decir, a la posición del Sol. Y por último, lo otro que demostramos es la tercera ley de Kepler, que nos dice que el período al cuadrado de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Y también lo que vimos, vimos el vector de Runge-Lenz-Laplace, que es constante y que tiene que ver su dirección con la posición del perihelio y su módulo con la excentricidad. Y por último, que habíamos visto, vimos el caso repulsivo de un potencial tipo Kepler, pero repulsivo, que es el potencial de Coulomb con cargas de igual signo, donde en tal caso la única órbita posible es una hiperbólica. Y con eso creo que terminamos por hoy. Será hasta la próxima.